En HDC, Historia del Cómic, estamos haciendo una historia completa del cómic desde sus orígenes hasta la más rabiosa actualidad. Puedes acceder a ella haciéndote mecenas de HDC en iVoox o formando parte del consejo de El Abrazo del Oso en patreon.com/El Abrazo del Oso. Allí podrás escuchar todos los episodios publicados de la Historia del Cómic y acceder a todos los extras del podcast El Abrazo del Oso. En nuestros episodios One Shot, en abierto, profundizamos en muchos de los cómics y conceptos que van surgiendo a lo largo de la serie principal. Hoy, junto a Francisco García, abrimos las páginas de un universo muy pequeño y azul, el de la flauta de los pitufos. La flauta de los pitufos, título original en francés La flûte à six trous, es una de las aventuras más emblemáticas dentro del universo de los pitufos. Esta historia no solo destaca por su narrativa entretenida y su trazo limpio, sino también por su importancia en la evolución del cómic europeo franco-belga. El autor, tanto del dibujo como del guión, es Peyo, Pierre Quillifort, y se publicó por primera vez en 1958 en la revista Spirou, aunque como álbum apareció en 1960. La flauta de los pitufos es la historia que introduce por primera vez a los pitufos, les Schtroumpfs, dentro del mundo del cómic. Originalmente los pitufos eran personajes secundarios en las aventuras del caballero Johann y su escudero Pirluit, Juan y Guillermo en español. En esta historia actúan como aliados mágicos que ayudan a recuperar una flauta encantada. El éxito popular de los pitufos en esta historia fue tan grande que Peyo decidió darles una serie propia. Así, la flauta de los pitufos representa el nacimiento de uno de los universos más icónicos de la bande dessinée europea, cuyas consecuencias comerciales y culturales han llegado hasta hoy: merchandising, series de animación, películas. Vamos con su estructura narrativa. El guión se construye como una aventura medieval, con elementos de fantasía y humor, combinando arquetipos caballerescos, el reino, el caballero valiente, el mago malvado, con giros mágicos. Se trata de una aventura de búsqueda, una quest. Los protagonistas deben recuperar un objeto poderoso para impedir que caiga en manos del villano. La trama. Johann y Pirluit deben encontrar una flauta mágica con 6 agujeros que provoca un estado de trance danzante en quien la escucha. Esta flauta ha caído en manos del villano Toxesac, que la utiliza para delinquir impunemente. La única solución es encontrar a los seres mágicos que fabrican estas flautas, los pitufos. Temas principales. Poder mágico y responsabilidad. El poder de la flauta es absoluto, pero el uso que se le da es lo que define su moralidad. Colaboración entre mundos. Humanos y seres mágicos cooperan contra un mal común. El humor como recurso narrativo. Se combina la tensión de la aventura con situaciones cómicas, especialmente gracias al personaje de Pirluit. Principales características de la obra. El ritmo es ágil, alternando persecuciones, diálogos chispeantes y momentos de intriga. El tono es ligero, con momentos de humor visual y verbal, pero sin perder del todo la tensión dramática. Está muy bien equilibrada la aventura con el humor. Esto es un rasgo muy típico, en general, de la línea clara más caricaturesca. Estilo gráfico. Peyo cultiva el estilo línea clara, ligne claire, característico de la escuela franco-belga, como Hergé. Sabemos que el sentido original de línea clara es un estilo de guión y no de dibujo, pero sí que es verdad que suele ir aparejado a un tipo de dibujo limpio y característico de línea sencilla. Este estilo se caracteriza por líneas limpias y definidas, colores planos y vivos y ausencia de sombras marcadas. Pero recordamos que lo que representa de verdad que sea de línea clara es la claridad narrativa, una línea de guión que se puede seguir sin perderse y que va avanzando ligando unas cosas a otras, siguiendo un camino recto sin ramificaciones narrativas. Diseño de personajes. Johann, noble y gallardo, con proporciones realistas. Pirluit, caricaturesco, más bajo, con rasgos cómicos exagerados. Son como los dos elementos que nos van a permitir ese equilibrio que decíamos entre aventura vertiginosa con elementos de humor. Los pitufos, muy pequeños, con diseño redondeado y uniforme, salvo Papá Pitufo, lo que permite efectos cómicos en masa. El diseño de los pitufos es deliberadamente sencillo, lo que los hace fácilmente reconocibles y aptos para múltiples expresiones.
De hecho, esta simplicidad ha contribuido a su éxito icónico y también a que se puedan hacer los dibujos en estudio desde la muerte del autor. Composición de viñetas. Peyo domina la composición tradicional de 3-4 tiras por página, con un uso eficaz del encuadre para potenciar los gags o la acción. Las escenas con los pitufos introducen una dimensión casi coral y mágica, en contraste con el mundo más realista de Johan. Y terminamos analizando la importancia de esta obra. Este cómic es la primera aparición de los pitufos, uno de los fenómenos mediáticos más duraderos y universales del cómic europeo. Creó un modelo de fantasía humorística medieval. Junto con Asterix, esta obra consolida el gusto por ambientaciones históricas con tono ligero, combinando humor y escenario. También es un buen ejemplo de transición de personaje secundario a protagonista. La popularidad inesperada de los pitufos dentro de esta historia muestra cómo un personaje secundario puede eclipsar a los protagonistas originales, algo que influiría en otras series posteriores. La introducción de una dimensión mágica infantil dentro de un mundo de aventuras caballerescas fue una jugada arriesgada, que funcionó a la perfección, dando lugar a un híbrido de géneros que fue muy influyente. Esto constituye una innovación narrativa única en el cómic. Tras esta historia, los pitufos tuvieron serie propia desde 1959. La flauta de los pitufos fue adaptada al cine en 1976 como un largometraje animado, La Flûte à six strings, siendo un éxito internacional. La historia, por su estructura, sigue funcionando hoy como cuento de aventuras clásico para lectores infantiles y para nostálgicos, sin perjuicio de que no es una obra del todo infantil, es muy disfrutable para el público adulto también, siempre y cuando acepte esta fusión entre aventura y humor y entre lo histórico y lo fantástico. La flauta de los pitufos es una obra capital del cómic europeo que cumple varias funciones a la vez. Es una aventura medieval llena de ritmo y humor, es un hito en la evolución narrativa del cómic infantil, es el punto de partida de un fenómeno cultural de gran alcance. El dibujo de Peyo, su dominio de la línea clara, su simpatía hacia sus personajes y su don para equilibrar humor y acción convierten esta historia en una lectura esencial tanto para estudiosos del medio como para amantes del cómic bien hecho. La historia del cómic es un podcast exclusivo de El Abrazo del Oso Producciones con guión y locución de Francisco García, producción y dirección de Eduardo Moreno y diseño sonoro de Ángel González. ¿Quieres acceder a toda la historia del cómic? Hazte mecenas de HDC en iVoox o formando parte del consejo de El Abrazo del Oso en patreon.com/El Abrazo del Oso. Allí podrás escuchar todos los episodios publicados de la historia del cómic y acceder a todos los extras del podcast El Abrazo del Oso. Encuentra más información en la web elabrazodeloso.es y si tienes algo que contarnos, escríbenos a correo@elabrazodeloso.es.